a tu casa, Dios mío, llegar al lugar de reunión, llegar al santuario, Dios mío, para juntos, Señor amado, poder darte el culto que tú mereces, Dios mío, o el culto, Padre, que tú esperas que nosotros tenemos, un culto, Dios, de libertad, de agradecimiento, un momento, Señor, amén, donde manifestemos la gratitud por todo lo que tú has hecho en nosotros y por todo lo que vas a continuar haciendo, Dios mío, porque tú no te cansas de hacernos el bien, Padre amado. Tú nos sigues mostrando tu amor, tu misericordia, tu gracia, tu perdón, Dios mío, en cada detalle, Señor, en nuestra vida, Dios amado. Oh Señor, somos testigos del poder tuyo, el testigo de tu misericordia, testigo de tu bondad, testigo, Dios mío, oh, de tu benevolencia, Dios mío, para con nosotros, Dios mío. El salmista dijo: un día hubiese yo desmayado si no creyese que veré a voluntad de Jehová en la tierra de los vivientes, Dios amado. Y hoy somos testigos del poder tuyo, del Dios que sana, que liberta, que restaura, que bautiza y que viene pronto, Padre amado. Gracias a Dios porque tú nos concedes, Dios mío, en la oportunidad de llegar al templo, Dios mío, por encima, Dios mío, de todos los obstáculos que enfrentamos día tras día, por encima del afán del día, Dios mío, Señor, de la adversidad de Dios, de los momentos difíciles, Dios, de las pruebas, de las tormentas, Dios mío. Hoy podemos decir Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Hoy llegamos, Señor amado. Así que, Dios mío, amén, trae con bien a aquellos que vienen, Señor, de camino, Dios mío, y aquellos, Señor, que por las distintas razones hoy no podrán presentarse, Dios, sana, liberta, restaura y endereza los torcidos, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a seguir hacia adelante. Ayúdanos, Señor, a seguirle, amén, echándole mano a la vida eterna, Dios mío, a guardar y a velar con temor y con temblor nuestra salvación, que costó el precio de sangre en la cruz del Calvario, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a seguir, Dios mío, hacia adelante, Dios mío, buscando tu presencia, Dios, como lo dice tu palabra: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto esté cercano, Dios mío. Santifícanos a través de tu palabra, santifícanos a través de tu presencia, santifícanos a través de la enseñanza, Dios mío. Hoy te pedimos, Señor, que nos hable. Hoy te pedimos que nos ministre. Hoy te pedimos que nos enseñe. Hoy te pedimos que nos eduque a través de tu palabra, Dios mío, Señor amado. Ella es medicina, Dios mío. Ella es vida a nuestras vidas, Señor amado. Desafíanos a ser mejores cristianos, Dios. Y a través de tu palabra en esta noche, Señor amado, que podamos ser familia, Dios mío, a la luz de la Escritura. No la familia que yo quiera, amén, no la familia que yo desee, sino la familia que tú deseas, Padre, la familia que tú quieres que seamos, la familia que tú quieres que alcancemos, Dios mío, a través de tu palabra, a través del manual, Dios mío, que ha establecido, que es la Biblia, Señor, las sagradas escrituras, la regla de fe y conducta, Dios mío. Ayúdanos, Señor amado, aleluya, ayúdanos a ser buenos padres, buenos esposos, buenos hijos, Dios mío. Oh Señor, a las esposas ser mejores madres, mejores esposas y mejores hijas, Dios mío, a cumplir tu palabra, Señor amado, que cuando aquel día, Dios, tú nos llame a cuenta, Señor amado, por lo que nos tocó hacer a cada uno de nosotros, podamos hallarnos, Padre, grato delante de tu presencia, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, a quien damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Usa el pastor de manera especial, dale sabiduría y entendimiento, y haz que nosotros tengamos corazones receptivos, mente receptiva, Dios mío, a la enseñanza de esta noche, Padre. Oh, te adoramos y te bendecimos y te damos gracias, Dios, por los siglos de los siglos, Señor. Amén y amén. A su nombre. A su nombre. Gloria al Señor. Póngase de pie, amado. Busquemos la Biblia en Salmo 127. Gloria al Señor. Leemos este salmo. Amén. Gloria al Señor. Y pasamos al pastor. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. Para así aprovechar el tiempo. Gloria al Señor. Los hermanos que sigan llegando poco a poco, pues se siguen añadiendo. Amén. Gloria al Señor en esta preciosa hora. Pero, amén, aprovechamos el tiempo, ¿verdad? En esta, amén, poderosa noche. Salmo 127, amados hermanos. Gloria al Señor en esta hora. Y qué bueno que Dios nos permite, amén, llegar a este santo lugar. Gloria al Señor. Aleluya. Hay algunos hermanos, ¿verdad?, que, amén, se han excusado. Gloria al Señor. Alabado sea el Señor. Pero nosotros estamos aquí, vamos a
a ser edificados, gloria al Señor, a través de la palabra, amén, que se nos va a entregar en esta noche. Salmo 127, gloria al Señor, aleluya, amén, gloria al Señor en esta hora. Lo tenemos todos, amados. Amén. Gloria al Señor. Salmo 127, amén. Damos lectura a la gloria del Padre, del Hijo, gloria al Señor, y del Espíritu Santo. Amén. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que nos levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que su amado dará a Dios el sueño. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano de valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Dios añada bendición a su palabra. Amén. Damos gracias por ella y entregamos al pastor en esta hora. Padre, gracias te damos, Dios mío. Amén. Tu palabra va a ser enseñada, Dios amado. Dale sabiduría y entendimiento. Activa, Dios mío, los dones necesarios para esta noche, para la edificación del cuerpo de Cristo, Dios mío. En el nombre de Jesús, Dios. Amén y amén. A su nombre. Denle un aplauso a Cristo en esta preciosa hora del Señor. Y con nosotros, Pastor Carlos Barreto, en esta hora. Gracias, Padre. Gracias, Dios. Bendito el Señor. Gracias, Dios. Gracias. Dios les continúe bendiciendo a todos, amados hermanos. Dios les bendiga más. Dios bendiga al pastor Eric Colón, su amada esposa. Dios bendiga a la pastora Doris Otero. Bendiga a Brian. Todos los hermanos nos sentimos contentos de estar en esta noche aquí en medio de ustedes. Gloria al nombre del Señor. Me acompaña en esta noche mi esposa, la pastora Noemí García. Nuestra hermana Elizabeth Torres. Ella es diaconisa y superintendente departamental de niños y jóvenes de la escuela bíblica. Gloria a Dios. Hoy nuestra iglesia tiene culto al aire libre. Gloria a Dios. Y vamos a hablar hoy un tema que no se habla mucho, ¿verdad? De la familia. Y vamos a hablar sobre el tema mi casa, farsa o fortaleza. Mi casa, farsa o fortaleza. Gloria al nombre del Señor. Y vamos a utilizar como base una metáfora que utilizó nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 7 de Mateo, los versos del 24 al 27. Pueden quedarse sentaditos ahí. Los que estén aquí, matrimonios que tengan hijos, me gustaría que se sienten juntos. Matrimonios que tengan sus hijos, matrimonios solos, que estén juntos sentados, que no estén separados. Así que busque su pareja, busque sus hijos. Me gustaría que estén juntitos ahí. Gloria al nombre del Señor. Aleluya, porque esto que vamos a hablar hoy pues nos compete a todos, a la familia. Gloria sea el nombre del Señor. Hay poder en Jesús. Nosotros tenemos 2 hijas, pero ya ellas hicieron su nido aparte. Todavía no nos han dado un nieto. Estamos vacunados contra eso. Bendito el nombre del Señor.
Lo tenemos, Mateo capítulo 7, 24 al 27. Vamos a estar utilizando una serie de textos bíblicos. Nuestra hermana Yanira lo estará presentando ahí en el televisor. Vamos a ver si hasta dónde puedo llegar. Yo voy calculando el tiempo, a ver si puedo terminarlo completo hoy, porque es extenso. Quiero decirle que es la primera vez que lo voy a dar, ni en la iglesia así como nunca lo he dado, ni en ninguna otra iglesia. Así que ustedes es la primera vez que lo van a recibir. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Lo tenemos, iglesia. Leemos a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Oremos. Dios, te adoramos, te glorificamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias por el privilegio y la oportunidad que tú me permites de exponer una vez más tu palabra a través de este estudio. Te pedimos que tú ilumines nuestras mentes, ilumines nuestros corazones, y que esta palabra cumpla el propósito por el cual la hablamos. Oh Dios, que esta palabra sature todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y que al final de esta conversación, de este estudio, nuestras familias, nuestros hogares, nuestros matrimonios estén cada día más unificados, más firme, oh Dios amado, y que nada ni nadie nos pueda dañar ni nos pueda destruir. Permite, Señor, que en esta noche podamos salir consolados, edificados, fortalecidos de este lugar santo, y a ti le daremos toda la gloria y toda la honra, porque a ti pertenece. Por Jesús lo pedimos creyendo que así podía hacerlo. Amén y amén. Algunos padres preguntan por qué los ríos están amargos cuando ellos mismos contaminan la fuente, ¿verdad? ¿Por qué los ríos están amargos cuando ellos mismos son los que están contaminando la fuente? Padres que quieren que sus hijos anden por caminos buenos deben andar los caminos que quieren que sus hijos recorran. Si tú quieres que tus hijos caminen por caminos buenos, pues tú tienes que caminar por esos caminos que tú quieres que tus hijos caminen. Porque si tú caminas por un camino torcido, no esperes que tus hijos caminen por caminos rectos. Un niño le dijo a su papá: papá, yo no temo morir si Dios es como tú. Papá, yo no temo morir si Dios es como tú. Como padres cristianos, tendremos que edificar puentes que nunca usaremos,
Amén, hermanos. Plantar árboles que jamás disfrutaremos y sembrar para que se recoja lo que jamás comeremos. O sea que como padres cristianos estamos trabajando para el futuro. Gloria al nombre del Señor. El historiador Gibbon dijo en el 1787 que el Imperio Romano cayó en parte debido al aumento en divorcios, el menosprecio de la dignidad y la santidad del hogar, la base para la sociedad. Si la familia está en crisis, el país está en crisis. La iglesia está en crisis, porque la iglesia se compone de familias. Si la familia está en deterioro, la sociedad está en deterioro. La iglesia está en deterioro. Gloria a Dios. La familia cristiana debe ser una familia decente, sufriente, impresionante, obediente, sonriente. Gloria a Dios. Esa es la familia cristiana. Y vamos en esta noche a hacer una analogía de cómo se construye un edificio, una casa, una estructura. Amén. Y para construir nuestros hogares. En la manera y forma en que se construye un edificio, una casa, una estructura, así construimos nuestros hogares, nuestra familia. Hay tres instituciones que Dios creó. Dios creó la iglesia, Dios creó el gobierno y Dios creó la familia. Esas tres instituciones Dios las creó. La iglesia, el gobierno y la familia. Y de esas tres instituciones que Dios creó, la primera que Dios creó fue la familia. O sea que la familia fue creada antes que el gobierno, que la familia fue creada antes que la iglesia. Hermanos, y hay mucha gente que le dedica tanto tiempo a la iglesia que se olvida de su familia. Le dedican todo el tiempo a su ministerio y se olvidan de su esposa o de su esposo y de sus hijos y de su familia. Hay que mantener un balance. Hay que ser responsable en el ministerio, pero hay que ser responsable con la familia, porque la familia es primero. Y hay que ser pro familia. Gloria a Dios. Así que vamos a estar haciendo esa analogía. Cuando vamos a hacer una construcción de un edificio, de una estructura, se necesita un arquitecto. Y ese arquitecto se va a encargar de preparar el plan. Ese arquitecto se va a encargar, amén, de preparar una maqueta de ese edificio, de esa estructura, de esa casa. Amén. Ese arquitecto es el artífice de ese edificio, de esa estructura, de esa casa. Gloria a Dios. Y en la construcción de la familia, el arquitecto aquí es Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios es el arquitecto de la familia. Vamos a ver lo que dice Hebreos capítulo 11 y verso 10.
Hebreos capítulo 11, verso 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y Abraham salió de Harán a Canaán, a la tierra prometida, y Abraham nunca había ido a Canaán. Abraham no sabía de dónde era Canaán. Gloria a Dios. Pero Abraham salió para esa tierra que Dios le dijo. Esa tierra no estaba despoblada. Esa tierra, habían cerca de 6 naciones que poblaban esa tierra. Y Abraham se llevó a su esposa Sara, y Abraham se llevó a su sobrino Lot, y Abraham se llevó a sus criados, y salieron rumbo a Canaán. Y allí levantaban una tienda, estaban un tiempo ahí, la desmontaban, se movían a otro lugar, y eran como una familia nómada ahí en todo ese territorio de Canaán. Y Dios le había dicho a Abraham que su descendencia iba a ser como la arena del mar, como las estrellas de los cielos, incontable. Gloria al nombre del Señor. Y aunque Abraham veía todas esas naciones malvadas, rebeldes, idólatras, paganas que poblaban esa tierra, Abraham decía dentro de sí: esta tierra Dios le ha dado por heredad a mi descendencia. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Y ya Abraham veía los edificios, y ya Abraham veía las casas. Aparte, aleluya, de las estructuras físicas que Abraham podía ver en ese territorio de Canaán, Abraham podía ver también una ciudad celestial. Aleluya. Y Abraham, aleluya, amén, en ese capítulo 11, verso 10, dice: porque esperaba, amén, la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Gloria a Dios. Si Dios es el arquitecto de la ciudad celestial, ¿cuánto más puede y debe ser el arquitecto de nuestra familia? Si Él es el arquitecto de la ciudad celestial, porque en esa ciudad celestial, en esa nueva Jerusalén, ningún carpintero de esta tierra puso un dedo, no clavó ni un clavo. Y el arquitecto y el constructor fue Dios. Y ese arquitecto de esa ciudad celestial es el arquitecto de nuestra familia. Así que en la construcción de ese edificio, de esa estructura, de esa casa, que es la familia, el arquitecto es Dios. Ahora bien, ese plano tiene que tener unas especificaciones, ¿verdad que sí? Ese arquitecto preparó unas especificaciones, y las especificaciones en la construcción de la familia es la Biblia. Ya sabemos que hay un arquitecto, y ese arquitecto es Dios. Dios creó la familia. Fue la primera institución que Él creó. Pero se necesitaban unas especificaciones en esa estructura. Y esas especificaciones es la Biblia, hermano. ¿Qué podemos decir de la Biblia? La Biblia es más que 66 libros. Podemos decir de la Biblia, bueno, que el Antiguo Testamento tiene 39 libros y que el Nuevo Testamento tiene 27. En total 66 libros tiene la Biblia. Que en la terminación de las escrituras de los 66 libros intervinieron cerca de 40 autores. Que se escribió en un lapso de tiempo de unos 1500 años. Que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, y hay algunos manuscritos que fueron escritos en el dialecto, en el arameo, que se escribe de derecha a izquierda, y el símbolo. Y que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Pero la Biblia es mucho más que eso.
Gloria a Dios. Vamos a ver qué nos dice la Escritura en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16. 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16. Lo que Pablo le dice a Timoteo, que era un ministro de Dios. Y Pablo le dice a Timoteo: toda la Escritura es inspirada por Dios. No son los salmos nada más, no es Génesis nada más, no son los 39 libros del Antiguo Testamento nada más, no son los 27 libros del Nuevo Testamento nada más. En total, los 66 libros de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, gloria al nombre del Señor, desde Génesis hasta Malaquía, que es el último libro del Antiguo Testamento, desde Mateo, aleluya, hasta Apocalipsis, aleluya, son inspiración de Dios. Y un día una maestra me dijo: Carlos, yo no creo en la Biblia. Y yo le dije: ¿por qué usted no cree en la Biblia? Porque la Biblia la escribieron los hombres. Y yo le dije: maestra, es obvio, porque yo nunca he visto un caballo escribir, ni he visto un pejo escribir, ni he visto un conejo escribir, ni he visto un perro escribir. Es obvio, aleluya, que los únicos seres humanos que saben escribir son los hombres y las mujeres. Gloria al nombre del Señor. Pero no escribieron el pensamiento de ellos, no escribieron la voluntad de ellos, aleluya. Escribieron lo que Dios puso a través del Espíritu Santo en sus mentes y en sus corazones. Todo lo que está plasmado en los 66 libros de la Biblia es inspiración de Dios, es palabra de Dios. Y Pablo le dijo a Timoteo, no algunos libros, no los salmos nada más. Pablo le dijo a Timoteo: Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Y cuán efectiva es la palabra de Dios? Pablo le dijo a Timoteo: no solamente toda es inspirada por Dios, es útil para enseñar. Algo que se necesita en la familia, que se enseñe la palabra de Dios. Hace muchos años, cuando nosotros estábamos en la capillita abajo, dábamos la semana de la enseñanza. Hace tiempo no la celebramos. Y sociedades bíblicas nos prestaban unas películas pequeñas que apenas duraban media hora, 45 minutos, una hora. Y una vez logramos conseguir a través de sociedades bíblicas una película que se llamaba La Biblia sobre el tapete. Y había una mesa enlazada en una familia, un matrimonio con 2 hijos, y había una Biblia en la mesa. Y todo el mundo le pasaba por el lado a la Biblia y nadie la tocaba, nadie la abría, nadie la leía. Y más bien esa película trataba sobre el culto familiar que antes se hacía y que ya no se hace. Si algo yo tengo que elogiar de mi esposa es que cuando mis niñas estaban pequeñas y había culto de sociedad de niños en nuestra iglesia, y acostumbraban a que había un texto tema cada vez que los niños tenían su culto y tenían que aprenderse de memoria ese texto bíblico. Y mi esposa estaba toda la semana con las nenas ahí enseñándole el texto, y ellas se paraban al frente del micrófono y ellas lo decían de memoria. Y si así seguían aprendiéndose la palabra del Señor. Y es mucha, ¿verdad? El culto familiar, que es importante, que lo hemos descuidado. Amén, porque está el culto colectivo como pero el culto familiar en nuestros hogares, porque a veces pues el nene está en el cuarto, la nena está en el otro cuarto, fulano está acá, y todo el mundo entretenido con el celular o con el televisor, y lo menos que sacan es por lo menos media hora para una reflexión en el hogar, para orar, para leer la palabra, para traer una corta reflexión, para cantar alguna alabanza, porque la palabra de Dios nos enseña, hermano. Una vez un niño le dijo a su papá: papá, ¿quién es el dueño de la Biblia? Y allá el papá sacó pecho.
Y le dijo, oh hijo, el dueño de la Biblia es Dios. Y el niño le dice, pues vamos a entregársela a su dueño, porque aquí nadie la usa. Ahí bajó la cabeza. Vamos a entregársela a su dueño, porque aquí nadie la usa. Y hay gente que dice, yo tengo una Biblia en el carro, yo tengo una Biblia en la cocina, yo tengo una Biblia en la sala, yo tengo una Biblia en el cuarto, hasta en el baño yo tengo una Biblia. Y la tengo de diferentes versiones, pero la lees, la estudia, la escudriña. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Una vez en una sociedad de caballeros en la iglesia, tantas anécdotas, me puedo amanecer aquí hablando anécdotas. Y en la sociedad de caballeros, los caballeros se paraban y decían el texto de memoria. Y una vez uno, ya gracias a Dios, alguien con el Señor, se fue con el Señor, gracias a Dios. Se puso de pie y dijo, el Salmo 121 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie oye al Padre sino a través de mí. Y yo digo, qué disparate está diciendo aquí. Y lo triste es que muchos hermanos decían, amén. Y usted sabe que el Salmo 121 no dice eso. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Porque no leen las Escrituras y ven a los testigos de Jehová y se esconden. Porque te tienes que esconder si tú eres el que tiene la verdad. Pero como no sabe las Escrituras, como no la lee, como no la escudriña, como no la estudia, como no viene a los estudios bíblicos, como no viene a las escuelas bíblicas, pues no puede aprender la palabra. Pero la palabra de Dios desde Génesis y Apocalipsis es inspiración de Dios y es útil para enseñar, oiga, útil para redarguir, porque si algo tiene la Biblia es que no se casa con nadie. Si tú eres feo te va a decir que eres feo, si eres lindo te va a decir que eres lindo. Porque a veces cuando somos nosotros los que nos autoevaluamos, ¿verdad? Como que exageramos nuestras virtudes y tratamos de minimizar nuestros defectos. Pero la palabra de Dios nos dice tal y lo que somos, porque es como un espejo, gloria al nombre del Señor. Y la palabra de Dios es lámpara, es luz que nos ilumina tanto por fuera como por dentro. Esa palabra llega al corazón, a las entreteras del corazón. Esa palabra escudriña lo más íntimo, llega hasta los tuétanos, que es la parte más dura del hueso, dice la Escritura. Así que esa palabra es inspirada por Dios toda. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, porque a veces como que nos torcimos. Aleluya. Y cuando usted va a aconsejar a alguien, pues confróntelo con la palabra de Dios, con lo que la Biblia dice, con las Escrituras. No es una opinión mía, es lo que la Biblia dice. Eso es lo que tiene peso, lo que la Escritura dice. Gloria a Dios. Y para instruir en justicia. Gloria a Dios. ¿Con qué objetivo? Para que al fin, hermano, el hombre de Dios, esa palabra perfecto quiere decir íntegro, porque perfecto aquí no hay nadie, ni de nombre. ¿Hay alguna perfecta aquí? ¿O alguno que se llame perfecto? Perfecto no hay nadie. Quiero decirle que no hay familias perfectas, por más consagrados sean, por más oren y ayunen, no hay familias perfectas, no hay matrimonios perfectos, no hay padres perfectos, no hay hijos perfectos, no hay iglesias perfectas. Somos gente imperfecta
que estamos tratando de agradar a Dios y que un día, cuando lleguemos ante su presencia, llegaremos a esa perfección. Llegaremos a esa perfección. Para que el hombre de Dios sea íntegro, enteramente capacitado para toda buena obra. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5, la Biblia dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así que ya tenemos aquí que el arquitecto es Dios, que las especificaciones es la Biblia, y que toda estructura y todo fundamento y toda casa, edificio, tiene que tener un fundamento. ¿Verdad que sí? Y ese es importante, el fundamento. Por tanto, aquí el fundamento se llama Cristo. Dios es el arquitecto de la familia. La Biblia son las especificaciones de la familia. Cristo es el fundamento de esa familia. Vamos a ver qué nos dice Primera de Corintios, capítulo 3, verso 11. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie. Si alguien por ahí se dispara una maroma, no. Hace poco escuché a un predicador de muchos años decir algo y yo trataba de entender, de interpretar lo que él quería decir para no juzgarlo mal, pero es que no encontraba la manera. Decir que el que tiene a Cristo necesita el Evangelio para ser salvo. Y dice, ¿por qué es eso? Que ahora no es Cristo, ahora es el nuevo Evangelio para ser salvo. Y yo decía, déjame entender, a ver qué es lo que él quiere decir para no juzgarlo mal. Pero es que no había manera, porque es que Cristo es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Buenas nuevas de salvación. Que Cristo vino, aleluya, amén, que padeció, que sufrió, que fue crucificado, que murió, al tercer día resucitó. Eso es el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, que vino a sanar a los enfermos, a los oprimidos por el diablo, a los que estaban su corazón destrozado, a sanar a los enfermos, a libertar a los cautivos. Ese es el Evangelio. Cristo es el Evangelio. El que recibe a Cristo recibe el Evangelio. Gloria al nombre del Señor. Pero la Biblia nos dice bien claro, y Pablo nos dice bien claro a Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y en esa metáfora que escribió nuestro Señor, que nos dejó nuestro Señor Jesucristo en este capítulo 7 de Mateo, en los versos del 24 al 27, vemos que nos presentan dos estructuras, pero con fundamentos diferentes. ¿Bien? Uno construyó en la roca y otro construyó en la arena. ¿Ustedes se acuerdan del cuento de los tres cerditos? Uno tenía una casa de paja, el otro de madera y el otro de ladrillo. Y había un cerdito que estaba en la de paja, otro estaba en la de madera y otro en la de ladrillo. Y cuando vino el lobo y sopló en la casa que estaba de paja, se lo fue. Tuvo que salir cogiendo y se metió el que estaba en la casita de madera. Pero el lobo vino y sopló fuerte y se llevó la de madera y tuvieron que coger los dos cerditos, meterse en el que construyó en el ladrillo.
Y el lobo sopló y se le reventaron los pulmones al lobo. Y la casa no se movió. Y muchas familias están en deterioro, y muchas familias están en crisis, y muchas familias han sido destruidas, muchos matrimonios han sido destruidos porque su fundamento no estaba en la roca que es Cristo. El fundamento no estaba en la roca que es Cristo, y eso es bien importante, amados hermanos. Y que un día, cuando estén ante la presencia del Señor, no culpen a Dios. Si tu familia se destruyó, si tu matrimonio fracasó, no le eches la culpa a Dios, porque quien escogió el fundamento fuiste tú. No fue Dios. Fuiste tú el que escogiste el fundamento donde ibas a edificar. Así que las consecuencias son tuyas. Gloria a Dios. Colosenses capítulo 2, verso 7. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Así que debemos estar arraigados y sobreedificados ¿en quién? En Él. Cuando la familia, cuando los matrimonios están arraigados, están edificados en Cristo, no hay nada ni nadie que los mueva. Eso no quiere decir que vamos a estar exentos de problemas y de situaciones, no. Todos estamos, amén, que en cualquier momento pueden venir problemas, circunstancias adversas, situaciones, problemas. Yo le digo a la iglesia que esos inquilinos llegan aunque uno no los invite. Cuando más tranquilos tú y yo estamos, ellos llegan. Pero si tenemos un buen fundamento, nada ni nadie nos puede mover de ahí, hermano. Gloria a Dios. Estoy tratando de avanzar para ver si logro terminar. Tengo un tiempo, ¿verdad? ¿Sí? Ah, eso me gusta. Y aquí no hay celón. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 7. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 7. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. La piedra que en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento la gente rechazó, que no lo siguieron, aleluya, ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y es importante, aleluya, que en la estructura de nuestra familia la piedra angular sea Cristo. Porque el hombre es la cabeza del hogar, pero Cristo es la cabeza del hombre. Gloria a Dios. Amén. Cristo es la cabeza del hombre. Así que en la construcción de este edificio, que es la familia, de esta estructura, ya hemos visto que el arquitecto es Dios. Y que tiene que haber unas especificaciones, y esas especificaciones es la Biblia. Y que esa estructura tiene que tener un buen fundamento, y ese fundamento se llama Cristo. Pero esa estructura tiene columnas. Hay columnas verticales y columnas horizontales. Y esas columnas son la disciplina. Porque en cada familia tiene que haber disciplina. En cada hogar tiene que haber disciplina. Eso es bien importante también.
Vamos a ver qué nos dice Proverbios capítulo 15 y verso 32. Proverbios 15, 32. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Aleluya. Es importante la disciplina en el hogar, porque a veces en el hogar tiene que haber diálogo en el matrimonio, porque a veces el padre dice una cosa y la esposa dice otra, y a veces el padre corrige a los hijos y la madre le quita autoridad al padre delante de los hijos. Y si hay alguna diferencia, ¿verdad?, disensión entre ese matrimonio, entre esa pareja, deben dialogarlos aparte, solo. Y deben de estar de acuerdo en la disciplina de los hijos. Porque yo creo que a los hijos se les debe de dar libertad. Pero confunden libertad con libertinaje. Libertad es una cosa y el libertinaje es otra cosa. Una cosa es que los padres le den libertad a los hijos y otra cosa es que los hijos quieran hacer lo que les da la gana. Y eso no es así. Porque hay muchas familias, muchos matrimonios que tienen hijos, que lo que tienen son 12, 13, 14 años, que todavía no han botado el ombligo. Muchachitos que todavía no han echado bigote. Y son las 12 de la noche y están en la calle todavía y los padres durmiendo tranquilos en la casa. Los padres tienen que poner disciplina en el hogar. Que se les da cierta libertad a los hijos, sí. Esa libertad se la tienen que ganar, esa confianza. Pero los padres es importante que sepan, aleluya, dónde están sus hijos. ¿Quiénes son sus amigos? Y que los traigan a casa para yo conocerlo, para yo verlo, para saber quiénes son. Pero es triste, aleluya, que 7 horas, 8 horas, los hijos están fuera de la supervisión de los padres y los padres no saben ni dónde están. ¿Y con quién están? La adolescencia no, ¿Verdad que sí? Es la mejor etapa de la vida, pero es la más difícil. La adolescencia empieza a los 12 años y termina a los 25. Ahí termina la adolescencia. La adolescencia es una etapa de crecimiento. No, hasta los 25 nada más. Científicamente hablando, el ser humano crece hasta los 25. Después de los 25, lo que le sigue creciendo al ser humano es la nariz y las orejas. Así que eso no son buenas noticias para mucha gente. Gloria a Dios. Pero es una etapa de crecimiento y es una etapa donde el joven pide calle, donde el cuerpo le pide calle, donde ya no quiere compartir su cuarto con su hermanita o con su hermanito, que ya quiere tener su peinilla y su cepillo aparte, que no lo comparta con mi hermana ni con nadie. Hermano. Y ahí es que empiezan esos conflictos con los padres. Ahí es que empieza esa batalla, esa guerra. Gloria a Dios. Esa es la etapa donde se toman decisiones importantes porque de ellas van a depender tu futuro. ¿Qué carrera voy a estudiar? ¿Qué compañero voy a escoger y qué compañera voy a escoger para formar un hogar en el futuro? Y todas esas decisiones se toman en esa etapa. Que a pesar que es la mejor etapa del ser humano, es la más crítica, es la más difícil. La adolescencia. Pero tiene que haber disciplina. Que aprendan a estudiar la Biblia, a leer la Biblia. Que aprendan a orar. Que cuando tú llegues a la iglesia con tus hijos, no te arrodilles tú a ir a orar y tus hijos lo que hacen es que se sientan por ahí. No, no, no.
está pendiente de que ellos entren y doblen rodillas también en la casa de Dios. Que si le compra unos tenis de 80 y de 100 pesos, cómprale una Biblia de 4 pesos. Porque a veces le compran tenis de 80, 90, 100 pesos y no le compran una Biblia. Y dejan que los hijos crezcan en la iglesia como hierbas silvestres. No, tiene que haber disciplina en el hogar. Tiene que haber disciplina en la familia, en los hijos. Pero para que los padres vean que sus hijos oran, ellos tienen que darle el ejemplo. Que los vean orando en su casa, que los vean orando en el templo. Si papi es así, yo quiero ser como papi. Si mami es así, yo quiero ser como mami. Que le enseñen moralidad, que le enseñen el respeto. ¿Okay? Que no deleguemos del gobierno para que lo haga. Temas que son importantes, que los padres deben de sentarse con los hijos, pero delegan a gente allá que no tienen a Dios en su corazón para que sean los que los aconsejen y los orienten. Cuando tú y yo tenemos la verdad y podemos orientarlos y aconsejarlos correctamente. Así que esa estructura tiene que tener unas columnas, y esas columnas son la disciplina. Amén. Vamos a ver qué nos dice Efesios 6:4. Efesios capítulo 6, verso 4. No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Los padres tienen que aprender a aconsejar a sus hijos, porque hay maltrato físico y hay maltrato emocional. Hay padres que maltratan a los hijos físicamente y emocionalmente. Bueno, hay padres que maltratan a sus esposas. Había una que su esposo no le servía al Señor. Aquel era un hijo del diablo. Y aquel le tenía hora a la esposa. Y le decía a la esposa: tú vas para la iglesia, pero a tal hora tú tienes que estar aquí. A las 9 de la noche. No podía pasar de las 9 de la noche, ella tenía que estar en la casa ya. Y un día el culto se extendió. Y dieron las 10 de la noche. Y cuando la guagua dejó a la hermana frente al portón de la casa, estaba el marido así como un ojo. Y tan pronto ella abrió el portón de la verja para entrar, ahí mismo la tomó el Espíritu Santo y empezó a hablar lengua y a dar vueltas, y el marido salió cogiendo y se metió debajo de la cama. Esta mujer estaba hablando unas lenguas ahí que me dieron miedo. Porque hay maridos que son abusadores. Y maltratan físicamente y emocionalmente a su esposa, y maltratan físicamente y emocionalmente a sus hijos. Yo sé de hombres que no le daban a la esposa dinero ni para comprar ropa interior. Estos casos yo los vi, los tuve que tratar. Que no le daban ni a su esposa ni 5 pesos para que se comprara una ropa interior. Sí, Cemento Ponce era gelatina al lado de ellos. Podemos hablar más adelante si llegamos a la manutención. Alabado Jesús. No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Vamos a ver qué nos dice Hebreos 12:11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo
sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. A nadie le gusta que los disciplinen, a nadie le gusta que los corrijan, y en el momento tal vez es incómodo, es doloroso, pero si nos sometemos a esa corrección y a esa disciplina, al final va a dar fruto. Si las leyes que hay hoy existieran antes, nuestros padres estuvieran presos todavía, nuestros abuelos estuvieran en cadena perpetua, que sentaban a los hijos en ajó, ahí los ajodillaban, en guayo los ajodillaban. Yo vi al lado de casa a un padre, había un palo de corazón, del palo de corazón que son, cogió al hijo y le rompió 10 varas de esas de un palo de corazón encima, a cantazo de limpio. Digo, si hubiese sido en este tiempo, se pudre en la cárcel ese padre. Y si un maestro disciplinaba a un hijo en la escuela y iba y le daba las quejas al padre, el padre iba allá y frente al maestro cogía una zumba y iba allí. Ahora no. Ahora le da queja al padre, el padre quiere ir a pelear con el maestro. Las leyes han cambiado, las cosas han cambiado. Y tal vez muchos hijos no entienden cuando los padres los corrigen, los disciplinan. Y no es que la tengan contra ustedes, es que cuando ustedes iban ya nosotros veníamos. Y por lo que nosotros pasamos no queremos que ustedes pasen por eso. Y tal vez ahora no lo pueden entender y tal vez un poco incómodo porque mi papá y mi mamá nos aplican la disciplina y son estrictos en ciertas áreas, porque es para tu beneficio. Es para tu beneficio. No solamente en esa estructura están las columnas horizontales y verticales que representan la disciplina. Bueno, esa estructura tiene paredes, ¿verdad? Porque esas paredes sostienen también esa estructura, ese edificio, y esas paredes son la educación. Vamos a ver qué nos dice Proverbios 4:5. Proverbios capítulo 4, verso 5. Adquiere sabiduría, adquiere entendimiento, inteligencia. ¿Y cómo puede adquirir sabiduría y entendimiento? Escudriñando la palabra de Dios, estudiando las escrituras, orando y pidiéndosela a Dios. Dios dice que el que esté falto de sabiduría, dice Santiago, demándela de Dios, que Él tiene en abundancia para dar. Pero tenemos gente en la iglesia que llevan años en la iglesia y todavía no saben ni hacer una oración congregacional. Todavía no se sabe ni un texto de memoria. Gente en la iglesia que cogían el periódico y lo leían desde la portada hasta los clasificados leían. Pero nunca sacaban tiempo para la Biblia, para escudriñar las escrituras. Y de la única manera que tú y yo podemos adquirir esa sabiduría y ese entendimiento es a través de la búsqueda de Dios, de la oración, de llenarnos de su presencia, de escudriñar las escrituras. Porque si no buscamos de esas herramientas espirituales, no podemos adquirir esa sabiduría y ese entendimiento. Gloria a Dios. Proverbios 22:6.
Instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Eso es una realidad, hermano. Esa palabra. Pero hay que empezarlo a instruir desde pequeño. Desde pequeño. Desde que está en el vientre tuyo ahí. Háblale de Dios, háblale de la palabra. Aleluya. Cuando esté pequeño, cántale. Aleluya. Mi esposa siempre le cantaba a las nenas. Siempre le cantaba. Y la vecina del frente me decía, yo la oigo cantando. Cantándole a las nenas. A veces en casas cristianas no se oye eso. Lo que se oye son discusiones, peleas, ajos y cebolla. Gloria a Dios. No, cántele, enséñelo, instrúyelo desde pequeño. Enséñele a orar desde pequeño. Enséñelo a que se enamoren de las cosas de Dios desde pequeño. Que sientan devoción, dedicación. Amén, por las cosas de Dios desde pequeño. Gloria a Dios. Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre y a su padre también. Porque hay padres que les gusta corregir a los muchachos, pero no les gusta que le corrijan a los suyos. Se molestan, se aseguran y le corrigen a sus hijos o le corrigen a los nietos. No, los nenes míos no tienen que correr. Si lo está haciendo con amor y lo está haciendo correctamente, déjalo que lo corrija. Le está ayudando a usted a tener reverencia en el culto, a estar pendiente del culto. Hay algunos que se duermen, pues es obvio, como niños al fin. Pero si está todo el día en su casa correteando y no deja que descanse, no hace más que llegar a la iglesia y le acuesta a dormir. Usted enséñele que si quiere dormir, que duerme en su casa y que descanse en su casa para que esté en el culto. No hace más que llegar y ahí quedó hasta que el culto se acabe. Y hay gente que dice, para verlos en la calle, que estén ahí en la iglesia dormidos. No, es bueno que estén despiertos en la iglesia para que oigan y se gocen también. Porque cuando hablamos de los niños decimos de la iglesia del futuro. No, los niños son la iglesia de hoy también. Los niños son la iglesia de hoy también. Así que la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Porque yo sé de hogares que cuando el nene dice una mala palabra lo festejan y lo aplauden, porque el nene dijo una mala palabra. ¿Ah? Por eso le digo que antes no decía una mala palabra, se quedaba sin dientes uno. Si interrumpía una conversación de un adulto, olvídate que la garnata iba. Mami tenía una puntería con las chancletas. Yo jugaba mucho pelota. Un día me le tiré de slide a mi hermano. Y como era reina en casa, me le tiré de slide. Y mi hermano cayó y se dio con mi rodilla en la frente y que le puso un huevo aquí a la frente. Y mami me tiró con una chancleta con tanta puntería que todavía me duele. Las paredes son la educación, pero a esa estructura le falta el techo, el tejado, hermano. Amén. Y esa es la experiencia cristiana. Que usted viene a la iglesia porque los padres lo traen. Procure que sus hijos tengan una experiencia personal, así como usted la tuvo. Si un consejo le dio David a su hijo Salomón antes de sucederle en el trono,
David le dice a Salomón en los 3 consejos que le dan, el primer consejo le dice: hijo mío Salomón, reconoce al Dios de tus padres. Aleluya. Y reconocer, aleluya, al Dios de los padres de David era tenerlo por propia, aleluya, experiencia personal. Que tú no vengas a la iglesia porque papi y mami te traen, porque papi y mami te obligan, que tú vengas a la iglesia porque has tenido una experiencia personal con Cristo. Que el día que papi y mami no puedan venir, tú vas. Porque vas a la iglesia no porque papi y mami te llevan, sino porque tú quieres adorar a Dios que papi y mami adoran también. Y esa experiencia cristiana es bien importante, hermano. Juan 13:15. Porque ejemplo he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Porque si algo nos... Mire, la vida cristiana no es fácil. La vida nos va a traer de todo. Y si algo nos va a mantener firme ahí, es esa experiencia cristiana. Esa experiencia marcó a Salomón para toda la vida. Que lo tuviese por cuenta propia, por una experiencia personal. Primera Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y pureza. Ninguno tenga en poco tu juventud. Y en el hogar cristiano, cuando hay hijos, amén, que son ejemplos en ese aspecto, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza, eso es valioso. Y eso se adquiere en un hogar que tiene un buen fundamento, en un hogar cuyo arquitecto de esa familia, de ese hogar, de ese matrimonio, es Dios. Tito capítulo 2, verso 7, le dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Las cosas de Dios son cosas serias. Las cosas de Dios no son juegos. Hay una parte que voy a entrar aquí. Ya hemos visto que dentro de la estructura de ese edificio, en la construcción de ese edificio, hemos visto que el arquitecto es Dios, que las especificaciones son la Biblia, la palabra de Dios, que el fundamento es Cristo, que las columnas son la disciplina, que las paredes son la educación, que el techo es la experiencia cristiana. Ahora vamos a hablar de cómo mantener esa familia, cómo mantener ese hogar, cómo mantener esos hijos, cómo el matrimonio puede mantenerse unido ahí en Cristo. Efesios 5:22 nos dice que las casadas tienen que estar sujetos a su propio marido o esposo. Las casadas. ¿Ven? Eso es bien importante. A los matrimonios aquí, levanten la mano, que están juntitos ahí. Muy bien. Las casadas tienen que estar
sujeta a su propio marido o esposo. Efesios 5:23 dice que el esposo es cabeza de la esposa. Amén. Él es cabeza. Eso no lo estableció la iglesia, eso lo estableció Dios. Eso está dentro de las especificaciones de la Biblia. Y acá estamos citando aquí en la Biblia. Cristo es cabeza de la familia. El padre es el sacerdote de esa familia. Es la cabeza de esa familia. Tal vez para algunas cosas, por ejemplo, porque si vamos a hablar del aspecto financiero, hay esposos que no son administrando el dinero, no son buenos. Y la esposa es mejor administradora que él. Y es mejor que ella sea la administradora, ¿verdad que sí? Yo sé que es un peligro a muchas esposas darle la tarjeta. Yo sé que hay muchos compradores compulsivos. Gloria a Dios. Pero hay que ser, si los dos trabajan, tiene que haber un solo sueldo. No pueden haber dos sueldos. Si todos trabajan, tienen que compartirse, ¿verdad?, las necesidades económicas que hay en la familia, que hay en el hogar. Y con los truenos que llueven allá en Washington, la cosa cada día, los cupones están peligrando. No es que lo van a eliminar por completo, pero van a darle tijera. ¿Okay? Le van a dar tijera. Y Donald Trump se está volviendo loco. Si no está loco ya. Recortando muchas ayudas sociales. El plan 8, eso está en peligro. Eso está en peligro. Ahora, él va a utilizar 175 billones. ¿Sabes lo que es eso? Estamos hablando de 175 mil millones. Es lo mismo que 175 billones. Para hacer un escudo de cohetes nucleares. Y él espera que en el cuatrenio de él pueda completarlo. Y necesita 175 billones. Y está quitando plan 8, está quitando a la tarjeta de salud, le está quitando los cupones y le está quitando a mucha gente. Yo no sabía que Estados Unidos le enviaba dinero a gente allá en Asia, en África, para ayudar a las mujeres embarazadas y todo eso. Todo eso lo está recortando. Él dijo, ¿qué me importa a mí lo que está pasando en África? Yo no tengo que darle chavo a esa gente. Porque Estados Unidos le repartía chavo a todo el mundo. Y él dijo, se acabó el pan de piquito. Así que tenemos que ser buenos administradores. Tenemos que aprender, ¿verdad?, a administrar todo. Porque si el hijo trabaja, pues bueno que ayude, ¿verdad? Si vive con sus padres, si tú comes, si tú duermes ahí, si te lavas la ropa ahí, si tú desayunas ahí, si tú vives en esa casa, pues bueno que tú aportes y trabajas. Gloria a Dios. En ese aspecto tiene que haber unidad. Efesios 5:25. ¿Qué dice? Que los esposos tienen que amar a quién. A las esposas, ¿verdad que sí? Amén. Tienen que amar a sus esposas. ¿Qué dice Efesios 5:31? Que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola
carne. Y cuando dice que dejará padre y madre, de que los va a abandonar. No dice eso. Es que no vas a depender más de ellos. Tú vas a formar tu hogar, tu nido solo. Tú vas a empezar a volar solo. Pero tienes que estar pendiente a tus padres. Es que los vas a abandonar. Es que te vas a separar de ellos. Porque es fácil casarse y vivir con los suegros. Y se casa cualquiera. Hermano. Nosotros cumplimos 40 años de casado. En diciembre 14 cumplimos 40 años de casado. Pero tuvimos 10 de novio. 10 años de novio. Y los amigos, pastores y hermanos de otras iglesias, cada vez que venían decían, ¿y qué? ¿Se casaron? Y yo, todavía. ¿Y qué? ¿Ya tienen hijos? Todavía no nos hemos casado. 10 años, hermano. Cometí un error, porque hice compromiso cuando todavía estaba estudiando en la escuela superior. Y yo le dije a mi esposa, hay que esperar a que yo me gradúe, hay que esperar a que termine la universidad, hay que esperar a que yo consiga trabajo, hay que esperar a que yo compre un terreno, a que yo construya la casa. Y ella dijo, ¿está dispuesta a esperar? Yo digo, estoy dispuesta a esperar. Ay, hermano, construyendo la casa me tardé 5 años. Cinco años construyendo la casa. Ay, hermano. Ahora, ¿usted sabe por qué? Porque en casa éramos 15. Eran 8 varones y 7 mujeres, y papi y mami 17. No era que papi era quincallero, no, eran los 15 hijos del mismo papá y de la misma mamá. Así que económicamente papi y mami no me podían ayudar. Mi suegra era viuda, así que no me podía ayudar tampoco. Así que el que tenía que sudar trabajando, poco a poco construyendo la casa y pagándole al carpintero y pagando los materiales y todo eso, era él. Y yo no era millonario. Y para ese tiempo no se ganaba mucho. Para ese tiempo el salario mínimo era, que se iba a 3 pesos, a 4 pesos la hora. Pero cuando nos casamos, un 14 de diciembre del 85, ¿verdad que sí? Yo tenía pocos días de nacida, 30 días. Cuando nos casamos, que regresamos de la luna de miel, fuimos para nuestra casa. No fue para la casa de mi suegro, ni para la casa de mi papá. Y está ahí la casa, y no se la debemos a nadie, gracias a Dios. Y ahí llevamos 40 años viviendo en esa casa. Hermano. Y cuando yo me casé, hacía tiempo ya yo estaba tirado al altar. Ya yo tenía 33 años cuando me casé. Y una semana antes de casarme, toda la furnitura de la casa me la llevaron. Y yo le dije, mami, yo me tengo que ir para mi casa porque me trajeron toda la furnitura de la casa y no puedo dejar la casa sola. Yo vivía con mi padre en la calle 5 y construí casa, la parte de atrás en la calle 16. No estaba lejos, estaba en el mismo barrio. Y cuando papi me vio cogiendo la sábana y la almohada para irme para la otra casa, papi empezó a llorar. Yo era un muchacho de 33 años, casi cuando llevaba 25 cuidado del altar. Este hombre está llorando porque su bebé se le iba. Gloria a Dios. Aleluya. Así que dejará padre y madre. Sí, porque hay quien se casa y todavía sigue chupando de la... qué mami. Gloria a Dios.
Dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Efesios 5:33. Que la esposa respete a su marido. Tiene que haber respeto mutuo. Que la esposa respete a su marido y su marido respete a su esposa. Primera de Corintios 7:3. Que el esposo cumpla con la esposa el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Importante eso, hermano. Que cumpla con el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. Estas son las relaciones maritales que tiene que haber en un matrimonio, en una familia, en un hogar. Si esas relaciones maritales están así específicamente como dice la Biblia, no hay problema, las cosas están marchando bien. Ahora, tienen que haber unas relaciones filiales también. Efesios 6:1. Dice: hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. Porque hay unos hijos que son unos desobedientes. Hay unos hijos que son unos malcriados. Pastor, ¿pero qué es honrar a los padres? Honrar a los padres es amarlos. Honrar a los padres es obedecerles. Honrar a los padres es respetarlos. Honrar a los padres es ayudarlos. Honrar a los padres es no hacerlos sufrir. A veces le están haciendo sufrir todo el año y el día del padre y el día de la madre viene con un regalo. Hipócrita. Mejor no les regales nada y pórtate bien todo el año con ellos. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Efesios 6:2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Es el quinto mandamiento, hermano. Y es el único mandamiento que tiene dos promesas. Para que te vaya bien. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Y la otra promesa, para que tenga longevidad de vida. ¿Cuántas promesas están ahí? ¿Por qué muchos mueren pequeñitos, jovencitos? Porque son unos desobedientes a los padres. ¿Por qué muchos no les va bien en esta vida? Porque no honran a sus padres. Usted sabe lo que es que tengan que hacer un proyecto de ley, es una vergüenza, que tengan que hacer un proyecto de ley que obliguen a los hijos a atender a sus padres porque los dejan abandonados en los hospitales y en los centros de envejecientes. Y tenga que el gobierno crear una ley que los multe y los obligue a atender a sus padres. Eso está pasando en Puerto Rico y en el mundo entero. Los dejan en los hospitales y se van para allá afuera y ahí los dejan en el hospital, o en un centro donde envejeciente. No, yo entiendo que hay circunstancias que ameritan que no pueden cuidarlo y tienen que llevarlo a un centro de envejeciente. Eso yo lo puedo entender, pero caramba, visítalo. No los tire ahí, los abandone ahí, te olvide de ellos. Vienen cuando les dicen, mira, se murió. Entonces, ¿qué vienen? A llorar, miren, a llorar frente al féretro, a ver si dejó alguna herencia. Pero no sabe que se heredan los bienes y se heredan las deudas también. No solo los bienes nada más se heredan, las deudas también se heredan. Así que honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Había un nene que se llamaba Eric. Eric se llamaba el nene. Y Eric, para sacarle ventaja a los favores que le hacía a su madre, Eric escribió una cartita. Le escribió: lo que su madre Doris Otero
le debe a su hijo Eric. Por botar la basura, 10 pesos. Por recoger el patio, 10 pesos más. Por arreglar el cuarto, 10 pesos más. En total, su madre Doris Otero le debe a su hijo Eric 30 pesos. Y lo dobló el papelito y se lo puso debajo del plato en el desayuno en la mesa. Y cuando ella se sentó, vio lo que había ahí debajo, cogió el papelito, lo leyó, lo dobló y lo guardó. Al otro día, cuando Eric se sentó en la mesa a desayunar, vio que debajo del plato había algo. Y dijo, ahí están los 30 pesos más. Se encontró con una cartita que decía, lo que su hijo Eric le debe a su madre. Por cargar los 9 meses en el vientre, 5,000 pesos. Aleluya. Por ropa, zapatos y tenis, 5,000 pesos más. Por juguete y medicina, 10,000 pesos. ¿Ah? Ay, si le mencionamos el celular y los recortes. En total, su hijo Eric le debe a su madre 20,000 pesos. Pero había una nota al calce en esa cartita que decía, pero su madre le perdona la deuda que tiene su hijo porque lo ama y está dispuesta a seguir sirviéndole. Y cuando él leyó esa nota, se levantó de la mesa, fue corriendo llorando y abrazó a su madre y le dijo, mami, perdóname porque yo no te debo nada, tú no me debes nada, yo te debo a ti. Que por más sacrificio y esfuerzo que hagamos con nuestros padres, siempre estaremos endeudados con ellos. El mero hecho de que ellos hayan sido los primogenitores de nuestros días, estamos endeudados con ellos. Siempre. Nunca vamos a pagar la deuda que tenemos con nuestros padres. Yo vi a mi madre ligar cemento. Yo vi a mi madre levantar cubos de cemento bien pesados para dárselo al carpintero y llenar las columnas y llenar las vigas de la casa. Yo nunca había visto a mi padre llorar. Y cuando se terminó la casa, que mi padre estaba trabajando en Santa Cruz, mami le mandó un telegrama que ya estábamos en la casa. Y recuerdo que el taxi trajo a papi un viernes por la noche. Y cuando papi llegó a casa, papi empezó a llorar besando las paredes de la casa. Y yo lo vi levantar las manos al cielo y decir, gracias a Dios, porque mis hijos están en la casa. Y eso no se me olvida a mí. Los sacrificios que hicieron los padres por cada uno de nosotros. Pero hay hijos malagradecidos. Hay hijos ingratos. Gloria a Dios. Honrar a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Efesios 6:4. Creo que ya ese texto lo habíamos leído. Repitió. Padre, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Esas son las relaciones filiales. Cuando hay esa buena relación, según especifica las Escrituras, eso es una familia que va a estar unida, una familia que va a estar poderosa, firme. Gloria a Dios. Pero están las relaciones espirituales. Primera de Corintios capítulo 7, los versos del 12 al 16. Primera de Corintios capítulo 7, los versos del 12 al 16. Si algún hermano tiene esposa que no sea creyente y ella consiste en vivir con él, no lo abandone. Si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiste en vivir con ella, no lo abandone. Quizá hará salvo a tu marido y a tu mujer. Si hay mujeres aquí que sus maridos no le sirven al Señor, usted no tiene que dejar a su marido porque no le está sirviendo al Señor.
Usted sea fiel a Dios ahí, usted siga ahí orando, intercediendo por Él y dándole buen testimonio, pues con su testimonio y su intercesión usted se lo puede ganar para Cristo. Y viceversa, si su esposa no le está sirviendo al Señor, usted siga dándole buen testimonio, orando, intercediendo por ella y se la puede ganar para Cristo. La Biblia dice que no lo tiene que abandonar. Sí, porque hay gente que dice, yo me convertí a Cristo, mi esposa no quiso convertir, pues me voy a divorciar. No, la Biblia no aconseja eso. Pablo dice que no lo abandone, ni el uno ni el otro. Al contrario, que le den buen testimonio. Y que oren para que se lo ganen para Cristo. Gloria a Dios. Josué 24:15. Y eso es un texto bien conocido y bien famoso, porque cuando Josué conquistó la tierra prometida, fue una conquista bastante tediosa, duró aproximadamente unos 7 años, y cuando Josué distribuyó a las tribus por territorio, ya al final de su ministerio reunió a todo el pueblo, y Josué le dice: escogeos hoy a quien sirváis, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. ¿Cuántos pueden decir así? Mi casa y yo serviremos a Jehová. Y dice yo y mi casa, porque Él es la cabeza, Él es el sacerdote de la familia, Él es el que tiene que dar el ejemplo. Gloria al nombre del Señor. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuando se hace una estructura, un edificio, hay que poner protección. Ahora mismo en el templo de nosotros tenemos un sistema de seguridad. Ahora pusimos cámaras de seguridad también. Tenemos sensores de movimiento, sensores de puerta. Amén, porque están los amigos del ajeno, que cogen las cosas prestadas y no las devuelven. Y hay un sistema de seguridad. Gloria a Dios. En Hechos 16, 33 y 34, porque espiritualmente hablando tenemos que estar seguros. Y el que fue bautizado enseguida con todo lo suyo, se regocijó de que con toda su casa había creído en Dios. Lo leí así esporádicamente. Porque allá en la iglesia primitiva, si creía el padre, creía la madre, creían los hijos, creían los criados, creía todo el mundo, se unía a la familia. Aleluya. Ahora, hoy en día, la esposa se convierte y el esposo dice: vete tú, yo no. O si el esposo se convierte, la esposa dice: vete tú, yo no. Pero en aquel tiempo había respeto, en aquel tiempo había sumisión, en aquel tiempo había obediencia. Y si el padre de la casa se convertía a Cristo, todo el mundo... Oye, cuando se convirtió Cornelio, se convirtió Cornelia y los Cornelitos también. Todos se convirtieron. Primera de Tesalonicenses 5:17. Ese es cortitito. Orad sin cesar. Esa es parte. Amén. Si el matrimonio quiere estar sólido, si el matrimonio quiere estar seguro, si la familia quiere estar sólida y segura, tienen que orar. Ese es el escudo, la oración. Orar sin cesar. Si no se ora, están a merced del enemigo. Un matrimonio que no ora puede fracasar, puede terminar en la sala de un juez y un abogado cobrándole 300 pesos. Gloria a Dios. Así que la oración es vital en el hogar, en la familia y en los hijos. Salmo 118, 1. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Gloria a Dios. Voy rapidito, estoy terminando ya. En cada matrimonio y en cada familia, en cada hogar hay presión. Hay presión de arriba, hay presión del lado, del frente, de abajo, de todos lados.
Hay presión adentro, hay presión afuera y hay que bregar con todo eso. Gloria a Dios. El Salmo 119, verso 9. Porque los hijos, hay presión de grupo. Y cuando están en la escuela, porque a veces los hijos de nosotros están fuera de la supervisión de nosotros hasta 8, 9, 10, 11 horas. Y aunque en el hogar se le da un buen ejemplo, y aunque en el hogar se les dice cómo deben de conducirse, cuando están fuera de la supervisión de nosotros, se van a juntar con amiguitos, con amiguitas que no tienen la misma conducta que nosotros les enseñamos en el hogar. Amén. Y ahí viene la presión de grupo. Gloria a Dios. Y dice el Salmo 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Si esa palabra ha sido sembrada en los corazones tiernos de esos niños y de esas niñas, cuando se enfrenten a esa presión allá afuera, esa palabra está en su corazón y puede repeler todo eso negativo. Pero si no hay palabra de Dios en su corazón, y es responsabilidad de cada padre instruir al niño en su camino desde su temprana edad, para cuando se enfrente a esa presión, como su palabra está sembrada en su corazón, no, la Biblia dice que no. Y puede repeler todos esos ataques del enemigo. Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Porque es de la única manera que podemos mantenernos puros. De la única manera podemos mantenernos íntegros. Amén. Atesorando la palabra de Dios en nuestros corazones. Tiene que haber, cuando se hace una casa, una estructura, un edificio, se le hace una verja alrededor. Esa estructura tiene que estar ¿qué? Cercada, tiene que estar protegida. Aleluya. La casa, la familia, los hogares, los matrimonios, los hijos, tienen que estar cercados. Tienen que estar cercados por la Trinidad. Tienen que estar cercados por Dios Padre, por Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Gloria a Dios. Primera de Juan 4:4, que dice que mayor es el que está con nosotros que el que está con el mundo, hermano. Así que el que está guardando nuestra familia, el que está guardando nuestro matrimonio, es Dios. No importa lo que suceda afuera, Dios está ahí como un escudo, Dios está ahí como un vallado. Dios está cercando nuestras casas, nuestra familia. Gloria a Dios. Primera de Juan 2:1. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahí está nuestro Señor Jesucristo. Porque como le dije, no hay matrimonios perfectos y no hay familias perfectas. Si algún integrante de la familia, algún miembro de la familia falla, abogado tenemos para con nuestro Señor Jesucristo, para clamar a Él, para que Él nos perdone y tenga misericordia de nosotros y nos podamos levantar de nuevo. Está el Señor ahí para sostenernos y para ayudarnos para seguir hacia adelante. Porque alguien puede fallar, pero puede levantarse nuevamente con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Y Primera de Corintios 10:13. Fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir. A ver, hermano, hay unos camiones, yo no sé si hay choferes aquí de equipo pesado, que tienen una tara, una leyenda, que dice la capacidad de tonelaje de ese camión. Y si usted sobrepasa esa cantidad de tonelaje que dice ahí esa leyenda, esa tara, y usted pasa por uno de esos peajes de allá de Ponce, de Juanadía, te van a coger y te van a coser a ti. Hermano, no te dejan ni mover el camión. Porque dice que tiene que tener una capacidad de tonelaje.
Si usted entra en un ascensor, te dice más o menos la cantidad de personas que deben entrar en ese ascensor dependiendo el peso. Amén. Es posible que haya personas aquí que resistan unos más que otros. Y Dios conoce la capacidad de resistencia que tenemos cada uno de nosotros. Es posible que unos aguanten más que otros. Hay quien aguanta más presión que otro. Hay gente en la iglesia que usted le puede dar con un majón de 50 libras por la cabeza y ellos se ríen. Pero hay gente en la iglesia que si usted le dice más que así nada más, se atribulan y no quieren volver más a la iglesia. Por eso el pastor tiene que tratar con cada miembro de una manera diferente. Porque cada oveja tiene una característica diferente, una personalidad diferente. Y dentro de la familia, aunque es una familia, es un matrimonio, son los hijos, aleluya, cada uno de ellos tiene una personalidad diferente, una característica diferente. Uno aguanta más que otro. Por tanto, Dios brega individualmente con cada uno de ellos. Y Dios no va a permitir una carga tan pesada que nos aplaste, que nos destruya. Dios sabe hasta dónde tú y yo podemos resistir. Y si Dios no nos permite, es porque tú y yo contamos con las herramientas para salir airosos y victoriosos de esa carga. Para eso está el Espíritu Santo, para que cuando venga la tentación, el Espíritu Santo nos dé la fuerza, nos dé la sabiduría para bregar con cada situación. Porque en cada familia hay problemas, pero si el Espíritu Santo está, el Espíritu Santo nos va a dar la sabiduría y el entendimiento para lidiar con cada situación que se presente. Utilizamos la oración, recurrimos a la palabra, recurrimos a unas armas espirituales que el Señor nos ha dado para que seamos vencedores y no cedamos ante la tentación. Fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. Juntamente con la tentación nos da una puerta de salida, de escape. Ay. Conclusión. Al principio Eric leyó un texto muy bonito, el Salmo 127, el verso 1, que dice: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Se puede vivir una vida social y moral muy buena, pero eso no es suficiente. Yo sé gente de allá afuera que no le sirven al Señor, que moralmente y socialmente viven una vida decente, pero eso no lo salva. El que salva es Cristo. Amén, hermano. El que salva es Cristo. Por tanto, si Jehová no es el que edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Es importante que ese arquitecto esté presente siempre, construyendo nuestra vida espiritual. Un hombre, y concluyo con esto, un hombre edificó una casa con materiales inferiores y se quedó con el dinero, solo para descubrir que era su propia casa la que estaba construyendo. Era su propia casa la que estaba construyendo. Se quedó con el dinero y construyó con materiales que no eran de la mejor clase. Y el tiro le salió al revés. Dios le bendiga, hermanos. Permite el Señor que este estudio nos ayude a que los matrimonios, la familia, los hijos se mantengan más firmes, más fuertes. Amén, en el Señor. Una familia sólida es una iglesia sólida. Una familia unida es una iglesia unida. Una familia bendecida es una iglesia bendecida. Gloria a Dios. Y eso es lo que quiere Dios. Amén. Y la pregunta es: ¿tu casa es falsa o es fortaleza? Permite el Señor que cada familia que esté aquí en esta noche no sea pintura y capota nada más,
sino que sea una verdadera fortaleza. Estamos hablando de estructuras físicas, porque hay hogares con unas estructuras, con unas casas preciosas, hermosas, pero los que viven dentro no son felices. Los que viven dentro no tienen paz. Aleluya. ¿De qué vale tener una casa bien hermosa si la puede tener? Una bendición. Y un carro bien lujoso, pero que la familia esté dividida en 1000 pedazos. Que no haya diálogo, que no haya comunicación, que no haya armonía. Que uno come en un cuarto, el otro come en el otro cuarto, el otro come en la cocina, y ahí nunca hay diálogo, nunca hay unidad. Esa no es la familia que Dios quiere que se construya. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Vamos a estar en pie y vamos a orar por la familia, vamos a orar por los hogares, vamos a orar por los matrimonios. A veces vienen momentos difíciles en la familia. Mi hija mayor, Amarili, cuando estaba en la escuela elemental, yo creo que ella estaba en 5º grado, 4º grado, le cogió un tic. Ella hacía ruido por la garganta y le salían palabras obscenas. La palabra que le salía era un cabro grande. Me acuerdo que el cardiólogo le dijo: no te preocupes si te sale esa palabra, que en Cuba eso quiere decir una persona negra. Y ella trataba de contenerse y no podía. Después el doctor nos dijo el síndrome de Tourette era lo que tenía. Conseguimos un pediatra, ¿verdad? Un urólogo pediátrico conseguimos en San Pablo, y él diagnosticó la condición que ella tenía. Y me acuerdo que le recetó un medicamento, una pastilla, que supuestamente esa pastilla era de por vida. Tuve que llevarla a un cardiólogo pediátrico para que él autorizara ese medicamento. Y estábamos orando al Señor, y un día a Marily se le dijo a Noemí: yo no quiero tomar más esa pastilla. Y no la tomó más. Y Dios le quitó eso. Ya le estaba creando complejo. Hubo una maestra que yo no sé dónde estaba el entendimiento de esa maestra, que decía que Amarily era una malcriada. Y no era que Amarily era una malcriada, era la condición en que tenía. Ya Amarily no quería ir ni a la escuela. Ya iba para 5º grado. Y antes de que ella llegara a la escuela intermedia, Dios la sanó. Y Amarily terminó la escuela elemental, la escuela intermedia, la escuela superior. Amarily terminó su bachillerato, terminó su maestría, lleva como 12 años ya de maestra de ciencia y química en la Lino, allí en Vega Baja. Así que los que tengan hijos aquí vayan a la Lino, pues. Amarily es una líder. Amén. Dios la sanó, hermano. Amén. O sea que Dios hace cosas en la familia y en los hogares. A veces pasamos por situaciones económicas estrechas. Yo recuerdo que un día en Pleite, yo era supervisor en Pleite en Vega Baja, y mandaron a darle una beca a los hijos de los supervisores, pero entre todos los supervisores que había en Pleite y en Saralí, porque Pleite pertenecía a la corporación Saralí, y Pleite en Vega Baja nada más tenía 800 empleados, que había Pleite en todo Puerto Rico.
y había que hacer un ensayo y enviarlo a las oficinas centrales de Sara Lee, y el que escogieran ese era. Imagínate, yo le dije a Marily, prepara un ensayo y vamos a enviarlo. Pero papi, tantas empresas que tiene Pleites y Sara Lee en el mundo entero, pero vamos a enviarlo, olvídate. Y un día yo viendo la información que había en mi cuenta de email, encontré que había un email de Sara Lee, y dije, claro, qué raro que Sara Lee escribiéndome. Cuando escuché un page que me dieron que pasara por recursos humanos, y tan pronto entré a recursos humanos, el gerente de recursos humanos me dio la mano y me dijo, te felicito. Y yo dije, ¿por qué? Porque tu hija Marily se ganó la beca. Y cada 6 meses Marily recibía un cheque de $1,000 por correo, hasta que terminó su bachillerato, hermano. Y aun cuando yo salí de Pleite, todavía Sara Lee seguía enviando la beca. Recuerdo que un año no le enviaron los $1,000, y a Marily le dijo, papi, yo creo que Sara Lee se olvidó de nosotros. Yo, tranquila. Y recuerdo que un 24 de diciembre que estábamos en casa de mi hermana en una cena, mi hermana dice, aquí hay una carta de Marily, y cuando Marily la abrió había un cheque de $2,000. Amén. Eso Dios lo hace. Un día, cuando iban a empezar ya las clases, mi esposa decía, necesitamos como 300, 400 pesos, y vamos a ver cómo los consigo. Habían una competencia de la región de Arecibo de estudiantes, y llamaron un día a casa que Brenda se había ganado la competencia, $1,000. Gloria a Dios. Pero que había ir allá al Capitolio, porque el Capitolio era que las iban a repartir, y yo ve allí al Capitolio y genárate con todo el mundo allá, después que te den el cheque de $1,000. Y allá le dieron los $1,000 para comprarle los uniformes y todo lo que necesitaban para el comienzo de clase. O sea que aún en el aspecto financiero y económico hay promesas de Dios ahí para la familia, para los matrimonios. A veces pasamos por periodos de bonanza, a veces pasamos por procesos de estrechez económica, a veces hay problemas de salud, pero Dios está ahí para darnos la mano y para socorrernos y para darnos la victoria. Dios no falla en cada una de esas promesas. Así que créele a Dios, séle fiel. Amén. Porque quien cumple con Dios, Dios cumple con él. Quien cumple con Dios, Dios cumple con él. Porque a veces queremos que Dios nos dé muchas cosas, pero nosotros no estamos dispuestos a darle a Dios. No, hermano. Si Dios nos da, nosotros tenemos que darle a Él también. Inclinemos nuestra cabeza. Dios, te adoramos, te bendecimos, te damos gloria, te damos honra. Te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias por esta tu palabra que hemos hablado, esperando que la misma sea de gran bendición y de gran edificación para cada una de las familias, de los matrimonios, para la familia pastoral, para cada uno de nosotros. Ayúdanos a mantenernos unidos, ayúdanos a perseverar hasta el fin, ayúdanos a hacer lo que tú dices en tu palabra, oh Dios amado. Tú eres el arquitecto de nuestros hogares, de nuestra familia. Cristo es el fundamento, oh Dios amado. Ayúdanos que podamos seguir esas especificaciones como tú tienes en tu palabra, para que todo nos vaya bien, para que en medio de luchas, de pruebas y dificultades podamos proclamar victoria, oh Dios amado. Gracias, Señor. Sigue bendiciendo esta iglesia, sigue bendiciendo esta obra, sigue añadiendo a esta iglesia a los que han de ser salvos, sigue añadiendo familias, sigue añadiendo almas de una manera especial, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga a todos. Gracias. Estamos a sus órdenes siempre. Gloria al Señor, a su nombre. Gloria al Señor. Dios bendiga a tu hermano Pastor Carlos Barreto. ¿Cuántos fueron edificados en esta noche, amado? Gloria al Señor, aleluya. Amén. Fuera, ¿verdad?, mucho más sencillo, gloria al Señor, ser la familia que Dios quiere, ¿verdad? Si cumpliéramos con el manual, ¿verdad? Que
Amén. Gloria al Señor, que todo lo que necesitamos lo tenemos a través de la Escritura. Gloria al Señor. Y solo con cumplirlo, hermano, nosotros veríamos, amén, el resultado que Dios quiere que nosotros obtengamos. Gloria al Señor. La familia es para vivir feliz, hermano. Si usted no es feliz en su familia, usted tiene que trabajar en eso. Gloria al Señor. Se supone que en cada hogar haya amén, haya alegría, haya gozo,